Todo lo que digas con Jorge de Armas. Bienvenidos una vez más a Todo lo que digas, un podcast para conversar. Un podcast que tiene solo una premisa: cuando aprietas el rec, todo está un récord. Hoy traigo a una antropóloga y socióloga cultural cubana, Hilda Landrove, quien nos va a conversar de toda su trayectoria, de su paso por la Asociación Hermanos Saiz, de las trabas que sufrió intentando promover la cultura en una Cuba totalitaria, de cómo ella trabaja constantemente por lograr conciencia democrática en los cubanos y también, por supuesto, de mil cosas de la vida que van a salir en esta conversación. Hilda es una persona que yo admiro y quiero muchísimo, y sobre todo por esa insistencia, por esa capacidad de ser una gota malaya contra el totalitarismo, denunciando, activando desde una intelectualidad muy apegada a la tierra, una conciencia de libertad y democracia como quizás no he visto en otras figuras. Quiero dejarlos con esta conversación apasionada que yo disfruté muchísimo y que espero también que ustedes lo disfruten tanto o más que yo al conversar con Hilda. Sin más, en todo lo que digas, Hilda Landrove. TLQD. A mí hay algo que siempre me interesa saber de la gente con la que converso. Nos tuteamos, ¿verdad? Claro. ¿De dónde sale Hilda Landrove? O sea, ¿cuál es tu background? ¿De dónde? O sea, todos sabemos que estás en México, que has cursado estudios de sociología, lo cual tiene un aspecto práctico muy poco real en el entorno cubano. O sea, podemos ir a la Universidad de La Habana y quienes se han dedicado a esta ciencia tienen un entorno muy abstracto, pero tú has logrado llevarlo a la tierra. Entonces, un poco, ¿cuál es tu background? ¿De dónde tú sales? ¿De dónde sale Hilda Landrove y quién es Hilda Landrove en sus propias palabras? Bueno, para hablar un poco de la Hilda Landrove que pueden leer por ahí, ¿no? Yo, me vine de Cuba a México en 2008, así que ya siempre digo que soy cubana mexicana. Porque pues la identidad no es una cosa que uno pueda sustituir, ¿no? Simplemente se le van como añadiendo cosas, ¿no? Yo estudié en pedagógico para maestra de música, trabajé 2 o 3 años en el sistema educativo cubano, exploté, como se dice en Cuba, porque tuve una discrepancia muy fuerte con el hecho de que, al final hay que cumplir con los porcientos que el Estado determinaba, así que esto era hacer todo de arriba hacia abajo, entonces uno terminaba rompiendo mucho ahí. Entonces, eso me hizo salir de ese sistema. Luego trabajé en la Asociación Hermanos Saiz 3 años, primero en la sede nacional y luego en la madriguera. Ahí estuve fueron como 9 años. Y fue un periodo muy interesante porque ahí conocí mucha gente que trabajaba más como en el arte y la cultura underground, digamos. Y conocí también de las de la cosa institucional cubana, ¿no? Ese fue un periodo muy interesante en México. Y luego salí de la asociación, o sea, dejé de trabajar ahí porque, obviamente era un espacio que aunque en cierto momento de mi vida yo veía como un espacio, una cierta zona gris, o sea, que implicaba negociar con instituciones y demás, pero al mismo tiempo permitía hacer como 2 o 3 cositas para beneficiar directamente a los artistas. En un momento determinado ya eso no funcionó más y me quedó como muy claro que ese espacio de la institución era un espacio que por definición, aunque te permitiera jugar con ciertos límites, estaba condenado a no funcionar, ¿no? Entonces de ahí me salí de la asociación, me moví un poco más al campo independiente, participando en algunas iniciativas así de los principios de los 2000. Y no sé, trabajé en algunas cosas con Only Zona Franca, intentamos crear una iniciativa que se llamó 1-5, que era un poco un intento de no aglutinar, sino articular, ¿no? Crear como una especie de red con proyectos independientes, pero ya como parte de un proceso en el que muchos colectivos en Cuba empezábamos, como ubico ahí también, a reconocerse como un espacio independiente y como un espacio deliberadamente independiente, porque reconocían que esa posición de tener una autonomía respecto al sistema institucional era lo que posibilitaría, haría realmente posible pensar y actuar desde otro lugar, ¿no? Los
eventos de finales de los 2000 demostraron que eso tampoco iba a ser permisible y eso dio paso a otro nivel de radicalización, yo diría, en la comprensión de cómo funcionan las cosas en Cuba, pero para entonces yo había venido a México. En 2008 yo vine a México. Y luego estuve trabajando, o sea, nunca perdí el contacto con Cuba y siempre me mantuve intentando hacer cosas. Me interesaba mucho el campo, sobre todo, de la educación, ¿no? El campo de cómo podemos aprender a hacer algo que se parezca a un ejercicio democrático en un régimen. No tenemos la más mínima formación para eso. O sea, a mí me interesaba ese campo interior, ¿no? Independientemente de las condiciones del entorno, cuando efectivamente llegáramos al punto de vamos a organizarnos y vamos a hacer tal cosa, tuviéramos la capacidad concreta, habilidades concretas para poder hacer eso. Y bueno, realmente yo la edita que escribe hoy sobre Cuba y que tiene una reflexión sobre Cuba, yo creo que se activó de una manera más total, yo creo, con los sucesos alrededor del movimiento San Isidro, o sea, un poco, yo diría que esta parte de mi vida también es resultado de esa movilización de la cual yo soy un elemento más, ¿no? Ahí voy a Entonces, bueno, de llegar, ahí, ahí voy a llegar, pero te quiero interrumpir porque para mí es muy simpático porque yo jamás hubiera, vamos, en mi idea, o sea, yo lo que estudié realmente, estudié historia del arte, pero bueno, mi formación primaria y secundaria fue música. Y yo trabajé en la Universidad de La Habana, tan pronto me gradué, un buen día me votaron y termino en la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Said. Entonces mira, trabajé durante 3 años hasta que me fui de Cuba. Yo me fui en el 2000, justo en el tránsito entre Fernando Rojas, entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? En ese cambio, pero sí tengo la misma consideración que a pesar de lo represivo que fue la asociación con ciertos artistas, a pesar de que era como si la UJC era la cantera del partido, la asociación era como la cantera del UNIAC. A pesar de esas dos cosas, sí es cierto que se favorecieron, y algunos de nosotros, en mi época estaba Aymar Aymerich, bueno, Roberto Zurbano, el teatro lo llevaba Marilyn Garbey, estaba yo en Artes Plásticas, y realmente se pudieron hacer cosas por los artistas emergentes que realmente fueron positivas y no sabíamos que teníamos ese background en común. Pero me resultó muy interesante toda esta etapa formativa con Omni, con Voltu5, del cual sabía algo, pero me interesa mucho conocer tu opinión sobre la conformación de una sociedad civil. O sea, existe la posibilidad en Cuba, a través de los 80, los 90, las artes plásticas, la literatura, el estatuto emancipatorio a través del arte, siempre ha habido como una concepción de que a partir de 1980, después de la década gris, el arte fue la primera forma de disidencia manifiesta digamos que al status quo. Todavía no al totalitarismo, pero sí al status quo. Y veo que tú también tienes como una cierta concepción de que una conciencia de sociedad civil puede venir a través del arte. ¿Cómo fue tu experiencia? Y esto me interesa mucho. O sea, la conciencia de pertenecer a una sociedad civil demandante de aquel que la oprime, aunque no lo entendiéramos de la misma manera en ese primer momento. O sea, ¿cómo es para ti esa primera parte en la cual te integras a estos colectivos y te das cuenta que el arte puede ser altamente subversivo y altamente reprimible? sí, bueno, para tratar de, así de mantener como la cosa histórica, ¿no? Porque o sea, ubicar como esa transformación, porque esto fue obviamente un proceso. Y cuando yo llego a eso, o sea, mi primer contacto con eso fue a través de la Asociación Hermanos Ahí. Es curioso porque yo tocaba en un grupo, y cuando empecé en la Asociación Hermanos Ahí, y yo justo llego porque el baterista de Anima Mundi iba de viaje, estaba trabajando como especialista de música, y él es el que me dice, de pronto ahí hay una plaza, puedes entrar, no sé qué, que creo que debe haber sido pues, después que tú saliste, porque fue por ahí, 99, 2000. Eh, Entonces yo más bien me acerco a ese movimiento a través del trabajo de las personas. Ahí es donde yo conozco, por ejemplo, todo el movimiento de rap en Alamar. Por supuesto, llego en medio de una discusión sobre algo que todavía era muy reciente, que fue la apropiación de las manos país del Festival de Rap de Alamar. Y esas discusiones eran como
Cada vez que se organizaban los festivales de rap había unas discusiones ahí muy interesantes, había unas discusiones sobre el tema racial, porque en ese momento se hacía todavía un coloquio que se hacía en la Casa de la Música sobre el tema del rap y siempre venía el tema hacia la colación. O sea, yo empiezo a familiarizarme, digamos, con este entorno más que en aquel momento le decíamos como alternativo, underground, pues raperos, tatuadores, cine independiente, realmente a través de mi trabajo en la asociación, ¿no? Y es un tipo de familiarización que siempre lo que yo sí tuve mucha conciencia y creo que la gente que trabajaba conmigo, porque no era solo yo, sobre todo en la madriguera creamos luego un equipo muy lindo, ¿no? Porque todos teníamos conciencia de que estábamos trabajando en un sitio atravesado por muchas fuerzas, ¿no? Y que en ese atravesado por muchas fuerzas nosotros sí teníamos claridad de que queríamos lidiar con ese monstruo institucional en la sede de Ciudad Navarro, una locura porque nos tenía que lidiar a la vez con las instituciones nacionales y con las representaciones provinciales de todas esas organizaciones, ¿no? Entonces era complicado de manejar eso, pero que todo eso se hacía para tener ese espacio para los artistas que pudieran desarrollar su arte a través de esas cosas que la asociación permitía, que era como una carta para firmar en tal lugar, un autorizo para presentar en tal galería, un proyecto del Instituto Cubano de la Música para grabar un disco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando a partir, yo creo, como de una inmersión más profunda en mucho de lo que esos proyectos estaban haciendo. Y ese es un proceso que fue corriendo, digamos, paralelamente a mi comprensión del límite que en la propia asociación tenía. Y creo que eso es como siempre es como, ¿cómo decirlo? No es como que uno diga desde el principio esto es una porquería o esto está bueno, o sea, siempre es más bien como hay un proceso de transformación y de comprensión por el camino. Hasta un punto funcionó para lo que queríamos y en un momento determinado dejó de funcionar. Eso vino de una manera muy clara. A partir de un hecho que fue consumado, o sea, ya ahora es un hecho casi como natural, pero en esa época lo que detonó eso fue el proyecto de que la madriguera dejara de existir como madriguera y pasara a formar parte del proyecto de la Quinta de los Molinos de la oficina del diputado de la ciudad. Entonces ahí sucedieron una serie de cosas muy concretas, como que una decisión se tomó sin contar con nosotros, ni siquiera sin invitarnos a escuchar las discusiones. Nosotros en la madriguera dijimos no estamos de acuerdo con eso y ahí yo pedí renuncia un poco en acto de desacato de esa decisión. Digamos que eso fue lo que lo movilizó, ¿no? Esa sensación de que nosotros hemos estado trabajando aquí para crear un espacio para los artistas jóvenes, que supuestamente es lo que a ustedes les interesa. A ustedes, en Asociación Hermanos Ahí, Instituto Cubano de la Música, Ministerio de Cultura, etc. Y al final nos están diciendo que no les interesa tanto porque cuando ese espacio ya le sirve a alguien más, en este caso a la oficina del historiador, pues puede simplemente barrerlo e incluso hacerlo sin contar con nosotros. Entonces hay un detonante muy importante que de hecho concretamente yo pedí la renuncia y dejé de trabajar en la asociación. Yo no me acuerdo exactamente en qué año fue eso, pero ahora estuvo como 2005, 2006. Algo que yo creo que es como importancia ahí es que esa es mi experiencia personal, pero yo después con el tiempo regresando a eso y también viendo lo que pasó después, creo que ahí lo que es importante mencionar a nivel de análisis de la sociedad es que al final, claro, yo estaba dentro de un proceso, ¿no? Y dentro de un proceso que yo creo que es recurrente, que no se puede contar simplemente diciendo después de los 80 o después de los 90 como si fueran grandes bloques de sucesos, ¿no? Lo que yo creo que ha sucedido una y otra vez es que hay momentos en los que hay una mayor permisividad con ese tipo de arte que puede parecer más contestatario o que puede tener un mayor compromiso de impacto social, y hay como una permisividad y ese arte por supuesto crece. Entonces ahí con el ejercicio artístico yo creo que va como una cosa que no se puede separar una de la otra. La intención de realizar un ejercicio artístico libre conduce directamente a cuestionarse la posición que el arte tiene dentro de eso, y eso empieza a conectar con el resto de la sociedad. O sea, la idea de decir, ok, está la asociación, pero nosotros queremos trabajar fuera de la asociación, queremos hacer algo verdaderamente autónomo, sin tener que pasar por esa tediosa y rinda negociación con las instituciones todo el tiempo, de estar esperando permisos, aprobaciones, respuestas. Eso inmediatamente conecta con el resto de la sociedad.
Yo creo que ese proceso ha ocurrido una y otra vez en Cuba, de una manera muy notable a finales de los 80, por ejemplo, con las cosas que hacía de calle. eh, eh, bueno, sí, millones de, no me voy a detener, pero esa emergencia a finales de los 80, que de hecho mucha gente dice que ahí surgió la Asociación Hermanos Ahí, ¿no? Justamente como intento de mediar, de controlar, ¿no? De poner un muro de contención a eso que estaba creciendo. Y pues claro, se ocurriendo a finales de los 80, luego viene la debacle de los 90, y a finales de los 90 este movimiento empieza a reconstruir y empieza a crecer. Y ya para los 2000 es un movimiento súper grande que puede producir cosas como Rodilla, que para el pueblo cubano es una cosa impresionante. Festivales en las afueras, en la playa, donde se convocan miles de personas, o los festivales que hacía Tony de poesía sin fin. O sea, hay una capacidad justamente de llegar a la sociedad fuera del círculo inmediato de los artistas, y por supuesto se convierte en un problema, ¿no? Se convierte en un peligro, se es inmediatamente mirado desde el establishment como un riesgo. Ahí hay un potencial realmente muy fuerte de disrupción, ¿no? Entonces ahí lo que viene es como esa represión. En Cuba ese momento, por ejemplo, que yo me tocó más de cerca es ese del 2007 o 2008, donde se cierra la sede de ONI, donde se suspende el Festival Rodríguez, proceso de censura intensificado. Entonces yo creo que sí, en ese proceso es que yo comprendí el potencial del arte para crear esas disfunciones en un espacio más amplio de la sociedad. Y lo que es interesante aquí, y con esto espero, o sea, cierro un poco la reflexión sobre lo que me dices, es que yo creo que el arte lo detona, pero el punto ahí es que el arte nunca va separado de lo demás. O sea, el ejercicio del arte requiere la creación de formas de organización y de formas de relación que ya de por sí anuncian una disrupción en el plano organizativo y movilizativo. O sea, tú no puedes hacer este tipo de arte, no sé, trabajando con las lógicas que la unidad te quiere imponer, ¿no? Tú requieres literalmente espacios fuera de las instituciones, ocupar el espacio público, organizarte de maneras no jerárquicas, o sea, eso va junto. Entonces creo que el primer paso, digamos, de la acción artística a un tipo de acción más cívica, ciudadana, de impacto social, viene por ahí también. O sea, no solo por el contenido, sino por la necesidad de crear otras formas de organización para poder ejercitar un arte libre, ¿no? Hay una cosa súper interesante que se desprende de tus palabras y que quiero que reflexiones sobre eso, y que tiene que ver con el carácter reactivo del totalitarismo como aparato institucional. O sea, tú mencionas que la Asociación Hermanos Ahí surge precisamente para crear este muro de contención hasta el nuevo arte, realmente más que contra el arte, contra las artes plásticas, surge contra el movimiento de cine joven. Ese es el germen del que nace la Asociación Hermanos Ahí, y para eso ponen a una figura, se llama Isolina, Eloísa, se me olvidó el nombre, después fue mujer hasta dejar, te puedes imaginar, que era un cuadro, No se Todo muy ponía, familia. eso no se ponía camiseta yumurí porque era mujer, y en aquel tiempo eso nada más lo podía hacer Celia Sánchez, pero bueno, o Sara González, no había mucho en ese aspecto. Pero has dicho algo que es importante. Recuerdo que uno de los debates de finales de los 90 en Cuba fue el término sociedad civil. Nosotros no sabíamos lo que era. Y cuando se empieza a hablar de sociedad civil, el régimen, el aparato, digamos, de propaganda ideológica, empieza a hablar de la sociedad civil como un espacio en el cual justifica, por ejemplo, que los CDR son sociedad civil, que la CTC es sociedad civil, que el FMC es sociedad civil, y un poco más el Partido Comunista de Cuba era sociedad civil. Pero siempre era como un espacio reactivo. ¿Cuándo tú crees que dentro de ese movimiento juvenil, vamos a hablarlo así porque no es un movimiento ni opositor ni político, es simplemente el espacio de rebeldía natural de quien se enfrenta a una realidad y quiere modificarlo? Eso es tanto el arte como la juventud. ¿Cuándo tú crees que realmente se tomó una conciencia de sociedad civil como espacio diferenciado del entramado totalitario, institucional, de la vida común?
Esa es una buena pregunta, fíjate, yo no me atrevería a decir cuándo. Ahora que mencionas que Al los menos 90, para ti. para mí eso empieza a pasar a finales de los 2000. No, o sea, evidentemente esas discusiones existían desde los 90, pero por ejemplo en las conversaciones que yo tenía, incluso cuando intentamos, no ya en la asociación, en un momento de salir de la asociación, hermanos ahí, intentar crear otro tipo de organizaciones y participar directamente de intentos de articular eso que estaba sucediendo, como lo que te comentaba de 25. No hablábamos tanto de sociedad civil, hablábamos de articulación de organizaciones, hablábamos de autonomía. Ese es un término que creo que se volvió como muy relevante para ese momento. Hablábamos de independientes, organizaciones independientes, y no tanto como de una sociedad civil. Yo creo que esa es una discusión que sí se estaba teniendo ya de una manera muy fuerte en el campo más cercano a la disidencia. Y creo que lo que es interesante que sucede en ese momento, a finales de los 2000, es que esos mundos empiezan a encontrarse. Porque una característica muy propia, o creo que es algo como totalitario. Todos los regímenes los totalitarios lo tienen, es que, claro, esa esfera del arte, esa esfera de lo artístico, no solo está controlada en lo ideológico, está controlada también en el hecho de que tiene un sistema institucional, que es el que permite la acción artística misma. Y ese predominio era muy claro hasta finales de los 90. Si todas las galerías pertenecen al Estado, claro, tú tienes que tener la autorización para eso. Y ese es un control que se fue resquebrajando efectivamente con el cine independiente, porque tú tenías una computadora, tú no tenías que pedirle a nadie para dedicar tu material. Hay un proceso tecnológico también que permite eso, ¿no? Entonces, a medida que eso se va resquebrajando también el muro que va impuesto con la pertenencia o la negociación con ese sistema institucional. Y ese muro lo que te dice es como el arte es una cosa y la política es la otra. Mientras tú no te metas en política, podemos conversar. El día que tú te metas en política, pues ya. Entonces ahí, por ejemplo, yo recuerdo un momento como muy importante que fue, yo no estaba en Cuba ya, pero seguí, por supuesto, de cerca de eso. Muchos amigos participaron en eso. Cuando se hace la marcha de la no violencia, creo que es 2000, no me gustaría dar un número, creo que es 2013, pero eso está sujeto a comprobación. No recuerdo exactamente el año, pero cuando eso sucede, algo que sucede ahí, yo no sé si tú recuerdas eso, que claro, básicamente eran artistas desfilando por la calle G con aquellos tapones de la más violencia, y Giovanni trata de juntarse, de llegar ahí, y con tremenda violencia se lo impiden. O sea, y ese es un momento que te dice muy claramente, es como con los artistas más o menos ahí negociamos, pero no queremos nada. Y lo que empieza a romperse, cuando eso empieza a romperse, yo creo que es ahí cuando empieza a surgir o a tomar forma la idea de una sociedad civil, porque ya ahí tú no te estás viendo como parte de un gremio, sino como parte de un movimiento que atraviesa varias esferas de la sociedad. Entonces, claro, eso es lo que te permite pensar en sociedad, porque al final sociedad civil no solo requiere del reconocimiento de que tú estás ocupando un espacio que es diferente y probablemente confrontativo con el Estado por el tipo de Estado que es un Estado totalitario, sino también requiere el reconocimiento de que hay algo más fuera del gremio. O sea, requiere que tú te muevas de eso, ¿no? De donde quiera que tú estés ubicado, requiere esa interconexión, porque sociedad civil de alguna manera es una abstracción, ¿no? De un movimiento que no es son 20 personas, 30 personas, sino que incluye determinadas transformaciones, determinadas identidades diferentes en su interior, y que todas ellas están marcadas por esa posición diferenciada con el Estado. Pero el primer paso creo que es ese, es decir, somos parte de algo que es más grande que mi colectivo de artistas o incluso que mi grupo de amigos exploradores del puerto. Luego ha habido otro tipo de manifestaciones que no son artísticas, ese es el punto, ¿no? Entonces se irradió mucho más allá del campo artístico. Entonces yo diría que empieza ahí, por lo menos en mi experiencia empieza ahí. Pero al mismo tiempo estos son procesos que siempre es bueno pensarlo como desde diferentes experiencias, porque las experiencias de grupos determinados, ni siquiera de personas de determinados grupos que están en determinados contextos al interior de la sociedad, lo van viviendo como en momentos diferentes. Pero yo diría que ahí hay un momento importante, cuando se saltó ese muro de los artistas para acá y los políticos para acá. Y los artistas dijeron, pero si nosotros somos parte de, ¿no?
Entonces esa es parte de, creo que es donde empieza a cuajar la idea. Y me parece que es así también porque increíblemente, claro, como estamos siempre en esta situación de confrontación, muchas pistas de lo que va pasando en la sociedad civil cubana nos las da el Estado cubano. Yo creo que cuando el Estado cubano decide que la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, es sociedad civil, es porque ya hay una noción de sociedad civil y una experiencia de lo que es ser una sociedad civil que ha calado en la real sociedad civil. Y ahí entonces ellos tienen que saltar. Es esta cosa reactiva, ¿no? O sea, como la lógica de ellos es reactiva, cada vez que ellos hacen una cosa como esta, eso te indica que del otro lado ya pasó algo. Entonces ellos, en buena medida, yo soy una medida también. Y creo que eso sucede por ahí también, ¿no? Estoy contando, por ejemplo, esta cumbre, no sé si fue en Panamá, donde ellos llevaron esas tropas que dieron golpes y todo, de la Martin Luther King. Ahí, por ejemplo, fue la vez que ellos, en un escenario internacional, usaron esto de sociedad civil. Llevaron sus delegaciones. Bueno, estaban las asociaciones hermanos ahí, y estaban la Martin Luther King, que pertenecían, digamos, por lo menos al campo de las ONG. Como las ONG nunca han sido independientes ni nada, pero por lo menos estaban formalmente reconocidas como ONG. Y ahí tú pudieras decir, bueno, las ONG casi que por definición son sociedad civil, porque son organizaciones no gubernamentales, pero esa vez ellos llevaron ahí una representación de la FMC, llevaron representación de sindicatos y todo ese conjunto lo presentaron como sociedad civil. Entonces eso te dice que ya había una sociedad civil en Cuba, para ese momento ya había una sociedad civil en Cuba que se autorreconocía como tal. Ese es el punto, ¿no? Porque siempre la ha habido de alguna manera, pero el autorreconocimiento creo que es lo que le da la potencia para ubicarse en ese lugar y para operar desde ese lugar. A mí lo que me ha gustado mucho es que, y coincido, es que siempre en la dictadura ha sido la medida de lo que pasa en Cuba, el termómetro a través del cual podemos entender los cambios. Pero me interesaría mucho que reflexionara. Yo estaba fuera de Cuba, yo me fui el 29 de febrero del año 2000. Yo desaparezco y Cuando eso... Exacto. Yo me fui por un problema del efecto 2000. Sí, me fui. Pero me interesa mucho porque para mí un fenómeno que me da una profunda envidia no haber participado es el hecho de que, si bien el 2013 se puede marcar con aquella horrorosa represión donde meten a Giovanni en una patrulla con Claudia Cadelo, todo lo que pasó en el camino a esa marcha, hay algo que sí me resulta interesante y es que a partir de ese momento, ¿no? Y esta cosa positivista, marxista, de ubicar las cosas, es un lastre que algún día nos tendremos que quitar. Pero sí creo que la sociedad civil empieza a emerger en formas aparentemente no conflictuales con el régimen. Asociaciones animalistas, asociaciones ambientalistas, recuperación, por ejemplo, de derechos minorizados como pueden ser raciales, sexuales, de género. Y creo que eso es un aspecto fundamental en la construcción de una conciencia opositora en los últimos años. Y me gustaría un poco saber la opinión que tiene sobre esto. Sí, qué interesante eso. Yo creo que sí, que viene de ahí. Y yo creo que viene de ahí porque inevitablemente, bueno, a lo mejor no inevitablemente, pero yo creo que hay un proceso también a lo largo de los años. Por ejemplo, yo recuerdo que en los años, no recuerdo no directamente, pero he leído mucho sobre esto, y los manifiestos y las declaraciones que tuviese pronto, no sé, en Paideia, eh, todavía se posicionan en un sitio en el cual aquello es reformable. Eso es como muy interesante. Es como nosotros estamos aquí dentro y desde esta lógica, sin destruir el entramado, nosotros queremos reformar cosas. Incluso hay cosas así como una vocación que en algunos puntos se reconoce socialista, revolucionaria, y desde esa lógica quiero operarlo. Eso, por supuesto, se va diluyendo, pero yo recuerdo que en un tono más pragmático también ya, o sea, haciendo un uso estratégico de eso. Yo recuerdo que cuando yo renuncié a la Asociación Hermanos Saíz y leí un documento que hice para explicar eso, yo decía, bueno, los revolucionarios ahí éramos nosotros éramos los que estábamos aguantando ahí en las condiciones de trinchera, casi sin apoyo de nadie, que eso que supuestamente defendía la revolución que era el arte joven, pudiera ser realmente defendido. Entonces, claro, ahí hay un uso como más deliberado de apelar a
esa misma retórica, pero viene de allá, ¿no? Viene de esa idea de que el proceso es, uno cree que es como reformable, uno cree que son zonas grises, uno cree que es posible una negociación, no sé qué, hasta que en la realidad, que es esencialmente totalitaria, te demuestra que eso no es posible, ¿no? Entonces das ese nuevo paso, como el paso de radicalización, ¿no? Entonces yo creo que todos estos movimientos vienen, yo creo que por una parte de ahí, no diría que exclusivamente de ahí, creo que por otra parte vienen en una lógica de esas propias demandas. En cualquier sociedad del mundo son demandas específicas, ¿no? Entonces, como claro, si tú para defender los derechos de los animales tienes que derrocar el totalitarismo y pasar una transición democrática, o sea, como, bueno, no se plantea eso, ¿no? Que los derechos de los animales son cosas que tenemos que resolver aquí, ahora, en cualquier contexto que estemos, ¿no? Entonces hay una lógica propia también de estas demandas, que pudiéramos llamar como específicas, sectoriales, que no están pensadas inicialmente, o no, su lógica de existencia no pasa necesariamente por la confrontación política, sino por la transformación de un aspecto específico de la vida en la sociedad. Entonces creo que hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Primero, una deriva o una evolución natural dentro de este régimen, donde no cree que es posible cambiar ciertas cosas sin cambiar la estructura, y por otra parte la lógica propia de ese tipo de demandas, que son demandas específicas y enfocadas en cosas específicas. Lo que pasa con eso es que no importa cuál sea la causa por la que tú luches, el problema totalitario consiste siempre en que la lógica totalitaria que funciona, o sea, que no es la lógica de la institucionalidad cubana, es que no importa cuál sea el tema, no importa cuál sea el contenido, lo que no permite que suceda es que haya una organización, una movilización, una activación, una articulación, en general, no permite que haya una vida política fuera de las instituciones que ese régimen ha creado para él, porque el objetivo final es el control. Entonces, si tú quieres controlar, qué sé yo, a las mujeres y las demandas de las mujeres, pues eso tiene que ser dentro de la FMC, porque solo dentro de la Federación de Mujeres Cubanas eso es controlable. El día que un grupo de mujeres dicen, perdón, nosotros tenemos unas demandas feministas que no se ven reflejadas en el trabajo de la FMC, pues ahí entra en crisis la FMC y entra en crisis el sistema completo, ¿no? Entonces, por eso siempre es como importante que no se trata solo de los contenidos, se trata de una pulsión y una disputa que hay todo el tiempo por el derecho a actuar independientemente de la esfera del Estado. Mientras que el Estado, con una vocación de control totalitario, lo que hace todo el tiempo es empujar para que todo ocurra dentro del sistema institucional del Estado. Y por eso en el campo de los artistas fue tan importante llegar a esa conciencia de que no, independientemente de lo que hagamos, tenemos que hacerlo fuera del Estado. O sea, tenemos que crear organizaciones independientes, organizaciones autónomas que puedan decidir por sí mismas, que puedan pensar por sí mismas, que puedan organizarse por sí mismas y que además lo hagan en otras dinámicas, ¿no? Que no estén impactadas por la jerarquía, que traten de hacer cosas como más de acuerdo común o consenso. Entonces yo creo que pasa por ahí, o sea, estos movimientos terminan, obviamente. Algunos no, otros sí, y hay diferentes como derroteros para eso, pero lo que sucede es que no importa que sea lo que tú defiendas, al final chocas con el hecho de que lo que le molesta en el fondo al Estado cubano es que se trata de hacer algo fuera de su control. Y ahí hay mecanismos, bueno, podemos hablar un poco más de los mecanismos que el Estado se inventa para cooptar en un primer momento y luego para impedir este tipo de movimientos y de demandas, pero creo que digamos que es un camino que es al mismo tiempo que ha empezado por ahí, también ha contribuido a la toma de posición y a la conciencia del entorno político y de que el problema de fondo es estructural. O sea, no se resuelve con los derechos de grupos específicos, sino que hay un problema estructural. Ahí te dejé de escuchar, ¿eh? Claro, porque estaba en mute, no puede ser. Que yo coincido totalmente contigo porque aún en 1999, cuando yo estoy en la Asociación Hermanos Said, que yo tenía una postura muy crítica con las cosas que estaban pasando, a ver, mis formadores fueron participantes de Paideia, o sea, mi profesor de estética fue Rafael Rojas, yo di clase con Emilio Ishikawa o con Pita, que era un gran transmisor de conocimiento, en fin, esas son las gente
que me forme a mí. Y para mí el problema no era el socialismo cubano, era Fidel Castro, la vejez, la ausencia de un cambio transgeneracional. Nacional, ¿no? Ese era mi peo en aquel momento específico. O sea, yo no tenía una conciencia antisocialista como la puedo tener ahora en ciertos aspectos, sino más bien de que aquellos quienes lo habían hecho lo habían jodido. Ese era mi punto. Por eso coincido contigo. Yo quiero preguntarte ahora, porque me parece que hemos visto bien cómo ha llegado hasta ti, hasta este momento, pero al principio me dijiste que para ti fue un cambio fundamental el 11 de julio. Pero antes de llegar al 11 de julio, me gustaría que desde tu perspectiva, que has estado siguiendo muy de cerca todos estos fenómenos, me cuentes un poco en el mismo entorno de la sociedad civil, porque me parece fundamental. Yo creo que hay una evolución espectacular desde esos finales del 2000, de la primera década del 2000, hasta el 27 de noviembre. Ahí se empiezan a acumular saberes de autoconciencia y saberes donde hay, desde un punto de vista mío, donde esa autoconciencia ubica al ser social cubano en un punto de no retorno. A partir de aquí, utilizando diferentes estrategias, la oposición tiene que ser frontal. Lo que tú me acabas de decir, que el cambio tiene que ser estructural, es ya expresado desde las manifestaciones de esa sociedad civil que ya se ve a sí misma como opositora. Ya no se ve como gestora o como necesitada, como tú me dijiste, de espacios propios. No, ya somos opositores porque necesitamos no solo cambiar nuestro espacio propio de la manifestación artística, sino también esa estructura de lo que tú hablas. Entonces, un poco antes de llegar, que sería la siguiente pregunta, a Hilda Landrove y el 11 de julio, lo que significó para ella, coméntame un poco cómo tú ves desde el punto de vista académico, o como te dé la gana, este espacio temporal. No, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí pasaron cosas. Hay un problema en la sociedad civil, incluso cuando no se reconocía sociedad civil, porque quiero retomar que hemos hablado de eso. O sea, hay una movilización, hay un intento de operar desde fuera de los espacios del Estado desde antes, que esa articulación que uno puede ya llamar con más propiedad de sociedad civil existiera. De hecho, ese deseo manifestado en organizaciones, en movimientos de resistencia ha existido desde el primer momento también. Y eso siempre es bueno decirlo, no es que la sociedad cubana haya despertado ahora. Pero lo que sí creo que ha pasado es efectivamente un proceso de toma de posición, que es también un proceso de concientización, pero siempre me da como cosa eso de concientización, porque es de las tantas cosas que nos jodieron en la educación cubana, que uno siempre piensa que la toma de conciencia es soy proletario y voy a la dictadura proletariada. Pero es un proceso de concientización, es un proceso de reconocimiento de dónde uno está ubicado y de cuál es el contexto y de cuáles son esas condiciones estructurales del contexto. Entonces yo creo que eso ha pasado de una manera muy radical, y yo lo que yo añadiría ahí me parece muy interesante es que hay algo que es parte de la lógica, la reproducción totalitaria, que se rompió muy recientemente, y que creo que la expresión de esa ruptura está muy clara no solo en el 27N, sino también en San Isidro, en CJ, en todo lo que sucedió después, y creo que está incluso en el 340, ya en el movimiento contra el decreto ley 349 ya está, y que esa lógica totalitaria que se rompió ahí es en un sentido muy importante la transmisión generacional. O sea, algo que pasó recurrentemente, pasó a finales de los 80, pasó a principios de los 2000, volvió a pasar a principios de la segunda década de este siglo, es que por vía del exilio o por vía del incilio o por otras vías, pero creo que sobre todo a esas dos hay una experiencia, hay efectivamente una acumulación de saber que no se lograba transmitir completamente. Y es por eso, porque las principales figuras que participan en ese movimiento, cuando viene la represión, esas figuras, la mayoría terminan en el exilio, y la que no termina en el exilio termina dentro del país, bueno, terminaba, ¿no? Dentro del país, pero en un espacio más acotado, ¿no? Más acotado.
Y entonces ahí había una transmisión, una cosa que no ocurría. Entonces es esta sensación, esta experiencia terrible de que cada generación es como si empezara desde cero, ¿no? Bueno, ya son 65 años, son varias generaciones. Esta gracia, ¿no? Irónicamente, eh, empieza sin esa acumulación. Lo que yo creo que sucede en este, que da lugar por ejemplo, al movimiento de San Isidro, es que eso se rompe y hay efectivamente la posibilidad de recuperar una serie de saberes que técnicamente o digamos potencialmente estaban acumulados, pero en la práctica no lo estaban tanto. Entonces uno ve cosas como, por ejemplo, a mí me parece muy claro en el movimiento de San Isidro la idea del barrio, cómo es eso, que eso era, por ejemplo, muy característico del tipo de acción de Orne Zona Franca. O sea, la idea de operar en el corazón mismo del barrio y que el espacio público, el espacio de performance, la decisión, todo era en el barrio y con el barrio. Y eso, por ejemplo, es algo que se ve muy claramente en el movimiento de San Isidro. Por poner un ejemplo, creo que hay otras formas, ¿no? Hay otras concepciones de utilización del espacio público, movilizaciones tipo como la del 27N, que ya no habíamos visto, por ejemplo, para defender el festival de rap, los raperos cuando fueron al Ministerio de Cultura ante la suspensión del festival de rap. O sea, hay una serie de cosas que empiezan a suceder que permiten esa articulación, que permiten efectivamente la acumulación de saberes. Y si tú juntas la acumulación de saberes concretos, prácticos, ¿qué se puede hacer, no? Con ese sentido de ya comprendimos que no es reformable. Comprendimos que el problema es estructural y que esto hay que cambiarlo desde los cimientos. Esas dos líneas, cuando se juntan, obviamente producen un tipo de movilización y de acción política que es mucho más radical, pero también es mucho más innovativa, también tiene posibilidad de ceder a un repertorio. Y bueno, lo que ha sucedido en Cuba es muy interesante porque lo que observas es cosas que es como, ¿y eso de dónde salió, no? Y claro, cuando tú empiezas a analizar, eso salió de algún lugar, no es como que metió de la nada, pero no estaba tan visible, no era como tan obvio, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, en las reuniones de poesía, de lecturas de poesía en los parques, después del arresto de Denis Solís. Eso fue muy trascendente porque esas reuniones se estaban transmitiendo en internet y había gente participando desde afuera, o sea, había este proceso ya como de una reinvención del territorio también a través de la cosa virtual, no sé qué, pero eso está en el espíritu de las lecturas de poesía sin fin, está en el espíritu de una concepción de la poesía como forma de acción política. O sea, te das cuenta que ahí se empiezan como a recoger todos esos aprendizajes acumulados. Súmale a eso la ruptura de la división entre los artistas para acá y los disidentes para acá. Entonces hay un caldo de cultivo donde empiezan a confluir muchas líneas. Y antes de llegar al 11 de julio, porque de tu conversación me van saliendo cosas que quiero saber. Bueno, yo estoy contigo. A veces yo mismo me digo, coño, utiliza estas palabras, pero a mí me jode mucho que el totalitarismo me robe las palabras, me robe un color. O sea, que yo no le pueda decir un socio que es mi compañero, sencillamente porque han jodido tanto la palabra. A mí eso me molesta mucho. Me molesta mucho. Como el otro día que me puse hace mucho tiempo me puse un pullover rojo, algo, y me dijo un venezolano aquí que si yo era chavista. Yo le dije, pero tú estás loco, mi niño. No dejes que Chávez te robe un color. Y creo que la hiperideologización a la que hemos estado sometidos nos lleva a eso, en que no queremos usar palabras como compañero, conciencia, ni siquiera revolución. Pero creo que hay elementos internos que tú has descrito muy bien en la conformación de la sociedad civil, pero creo que hay elementos externos que han contribuido incluso a la próxima pregunta que ya tiene que ver con el 11J e Hilda Landrover, que tiene que ver qué es Internet. ¿Qué papel, incluso en algo fundamental para nosotros que es el periodismo ciudadano, que es la transmisión del acontecimiento tal y como pasa, para que el mundo sepa realmente lo que está pasando? O sea, esto es un atentado frontal al monopolio de los medios que siempre ha tenido la dictadura. Entonces, háblame un poco de esos factores externos que han contribuido a que la sociedad civil no solo genere esa autoconciencia, sino también esa conciencia externa que no solo el exilio, sino parte de la comunidad internacional
tiene sobre ella? Y yo ahí mencionaría dos. Creo que Internet es fundamental, pero fíjate que yo a mí siempre con lo de Internet me gusta como pues tratar de introducir este matiz, ¿no? Que es que a veces pensamos que es el Internet el protagonista en esta. Yo creo que más bien el Internet es una plataforma que permitió darle una nueva expresión a algo que ya existía previamente. O sea, si el Internet existe y no existe este proceso, no existe esta concientización, no existe esta radicalización, no existe este posicionamiento que reconoce que el problema es estructural, no sé qué, Internet no hubiera hecho una gran diferencia. O sea, hace una diferencia porque llega en un momento en que estos procesos están ocurriendo y por supuesto los potencia, obviamente los potencia, pero digamos no es el responsable absoluto, ¿no? No es que llegó Internet y ahora la gente se dio cuenta de que quería ser libre, ¿no? Ya estábamos en el mismo proceso. Pero Internet definitivamente fue muy importante y bueno, de nuevo, como hablábamos al principio, ¿no? La medida te la da todo lo que el gobierno cubano hizo por Internet. No sé si recuerdas cuando empezaron estas conversaciones de si en cable de Venezuela y lo que bromeábamos, porque supuestamente ya tenían la tecnología, pero no acababa de llegar al Internet, entonces había bromas de que un tiburón que se comía el cable debajo del mar y por eso no lo conectan. Y bueno, al final el Estado resistiéndose a lo que sabía que iba a ser un problema, porque por supuesto la comunicación, la información siempre son un problema para el totalitarismo. El hecho solo de que la gente se entere de lo que está pasando ya es un problema. No se tomaron tanto trabajo en restringir sitios y en fin, ¿no? Entonces yo creo que el Internet fue fundamental. La otra anotación que yo haría sobre el Internet, porque creo que esto se ha hablado mucho, ¿no? Para intentar añadir algo nuevo a eso, que yo creo que ha tenido un impacto en la manera en que las voces cubanas se presentan frente al mundo. Aunque antes de ese Internet, incluso antes de los blogs, que fue lo primero, ¿no? El movimiento final, es que es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Finales de la primera década de los 2000, todo el surgimiento de la blogosfera, bueno, empezó ahí y luego eso se diversificó al punto de que hoy tenemos medios independientes cubanos que no tienen nada que ver, o sea, no siguen para nada las orientaciones del Estado, y es fundamental que todo ese ecosistema ha permitido que haya en la voz de la sociedad cubana, y aquí uso un singular, pero obviamente esta voz es extremadamente plural, pero lo que tiene de significativo es que es la voz de la sociedad, no es la voz del Estado, hablando a nombre de la sociedad. La voz de la sociedad cubana exista de una manera independiente y pueda ser leída y pueda ser interpelada, puede ser escuchada, puede ser corroborada, confrontada, lo que sea que eso necesite en el resto del mundo. Eso es fundamental. Tan fundamental como que yo hoy le puedo decir a un amigo que me venga a decir, pero la Revolución Cubana, no sé qué, le digo, no, voy a leer Diario de Cuba, voy a leer, se lo puedo mencionar una serie de sitios en Internet que están literalmente a la distancia de un clic de su conocimiento. Después de lo cual yo puedo decir, si no te quisiste enterar es porque no quieres. Entonces ya aquí no es ignorancia, es complicidad, ¿no? Entonces eso no cambia todo. Pero lo que yo creo que es muy importante es cómo Internet permitió crear un espacio que nos permitía a los cubanos interactuar, o sea, ocupar un mismo espacio. Y a mí eso me quedó muy, 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 muy claro durante el acuartelamiento de San Isidro, porque además es como una imagen, incluso hay una poesía en esa imagen, ¿no? Que son este grupo de personas que están reunidas en un espacio que en el espacio físico es completamente restringido. Lo que hay a su alrededor son policías vigilando para que nadie llegue, incluso para que los vecinos no lleguen a traer comida, y un aparato represivo increíblemente sofisticado. No es la segunda mejor policía del mundo, pero tiene un aparato muy sofisticado para eso, ¿no? Para lo que les interesa, que es requerir, coartar, impedir, limitar. Y sin embargo, desde allá adentro se está transmitiendo a un espacio virtual que permite que la experiencia que se está viviendo en este espacio físico sea atestiguada, compartida, vivida, experienciada en tiempo real por personas que están regadas por todo el planeta, por esa diáspora. Yo creo que esa posibilidad habla no solo del testimonio de transmitir lo que está sucediendo, sino de algo que parecería imposible lograr si uno no está en el territorio físico, que es compartir la afección particular de ese momento. O sea, transmitir eso que está sucediendo ahí en el nivel también de emocionarse, de estar involucrado como si uno estuviera ahí. Y eso me parece
como mínimo tan importante como el hecho de que ahora tengamos una manera de transmitir nuestras propias voces frente al mundo, ¿no? Es cómo eso contribuye a recrear y a reinventar una comunidad cubana que ya no está limitada por el espacio físico, que su punto de conexión no es el viaje de regreso o la invitación a la familia de se pase 2 semanas en el extranjero, es una conexión directa, ocurre en el mismo momento y está cargada con la emoción y con las afecciones del momento. Entonces yo creo que eso es todavía más relevante. Me parece que es tan relevante como para haber movilizado a una comunidad cubana en la diáspora que durante muchos años estuvo desconectada, y no desconectada porque, ay, no me importa, ya yo vivo en Suecia, no me importa que se mueva. No es ese tipo de desconexión, sino el tipo de desconexión concreta de que no hay nada sucediendo, no hay mucho que uno pueda hacer, ¿no? Tiene que haber algo sucediendo ahí que movilice esa diáspora. Y bueno, eso me conecta con el segundo elemento, que yo creo que es la diáspora, ¿no? Que tiene que ver completamente con Internet y con la posibilidad de que haya esta es parte del tema de la acumulación de saberes, ¿no? Pero la acumulación de saberes no visto en el tiempo como transmisión generacional, sino la acumulación de saberes visto en este espacio territorializado. La palabra es tan linda, pero es tan difícil siempre decir, que siempre la digo mal, pero ese espacio, ese nuevo espacio que transcurre entre lo virtual, que está desplegado por otras geografías, porque ese espacio no tendría sentido sin la diáspora que habita ese espacio. Y esa diáspora es concretamente personas que están viviendo en realidades políticas y sociales y culturales y de todo tipo que son radicalmente diferentes a la realidad cubana y que están contando en tiempo real a la gente que está dentro de Cuba qué es lo que está pasando. Y eso permite una discusión y una estimulación de la imaginación, que yo creo que es fundamental para concebir la posibilidad de un cambio. Porque, y esto a lo mejor ya abre otra conversación, pero creo que es muy importante mencionarlo, todavía hay un paso muy grande entre comprender que el problema es estructural y que es el régimen político que tiene que ser cambiado, y concebir la posibilidad de que eso sea efectivamente realizable. Porque eso son cosas muy diferentes. Entonces, concebir la posibilidad de que eso sea realizable requiere de que en la discusión se incorporen elementos que hablen de la posibilidad. Y esos elementos evidentemente no están dentro de la realidad cubana. O sea, no hay nada dentro de lo que el régimen hace que te indique que allí hay una apertura hacia, no hay absolutamente nada. Esos elementos de que es posible hacerlo de otra manera vienen de la experiencia de miles y miles y miles y miles de cubanos viviendo en otros países donde se vive de otra manera, donde incluso la acción política de la ciudadanía se vive de otra manera, donde hay derechos, donde hay otras condiciones de posibilidad. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El papel de la diáspora en conjunción con la apertura de estos espacios a través de Internet. Creo que eso es fundamental y creo que no lo hemos, digamos, explotado completamente, ¿no? Hay mucho todavía que hacer en esta dirección, pero definitivamente creo que es un campo fundamental. A mí me resulta de verdad así espectacular hablar contigo sin guataconería ninguna, porque yo tengo pensamientos que a veces no expreso. Por ejemplo, para mí Internet tiene que ver con lo que has dicho en un punto que para mí es básico. Mi generación vivió siempre mirándolo de afuera, cogiendo FM en el malecón, con el video que nos podían dar y soñando con el refrigerador que podía abrir el primo que se había ido en balsa. Internet nos ofreció, en esta cultura transnacional que yo celebro tanto, la posibilidad de ver las cosas al revés. Era ver la pobreza, era ver la alegría dentro de la pobreza, era ver el refrigerador vacío, era ver la gente durmiendo en el suelo. Entonces yo, te digo, no lo expreso porque puede parecer una locura mía de tanta, pero para mí era, coño Jorge, esto es al revés, lo que yo veía desde el malecón de La Habana, que soñaba, esto es por lo que yo me fui y esto es lo que hay que cambiar. Así que yo creo que hay una retroalimentación a través del medio, del canal, que es Internet, sobre la propia conciencia. Y esa acumulación de saberes también nos toca a nosotros en el exilio, y es una de las preguntas que te tengo después para el final. Y ahora quiero, porque tú mencionaste al principio, y me parece súper importante que hay un cambio
abismal en la conciencia de muchos de nosotros. No es exactamente mi caso, pero es el caso de muchos, el 11 de julio. Y que ahí hay un flip absoluto en la sociedad civil. Hay un cambio sobre esa conciencia de la cual hemos venido hablando, de que ya esto no necesita retoques. Esto necesita demolición y reconstrucción. Sobre la demolición no es reconstrucción de lo que existe, no. Es la creación de nuevas instituciones, de una nueva forma de existir. Entonces quisiera que me comentaras no solo tu experiencia, sino también tu análisis sobre qué ha significado el 11 de julio en este movimiento, en esta construcción de la sociedad civil. Bueno, el 11 de julio, ¿qué te puedo decir del 11 de julio? Todo, bueno, en Cuba la gente lo vivió, por supuesto, directamente, tiene que haber sido mucho más intenso, pero para quienes estábamos afuera, eso de pronto, oye, la gente se tiró a la calle en Cuba, asómate a internet, mira Facebook, hay videos, no sé qué. Esa cosa que, bueno, todo el mundo vivió como en diferentes tiempos, y quien se levantó, acababa de despertar, de pronto, no, y aquí estaba en una reunión, o aquí estaba en la playa, no sé, yo de muchísimas maneras, pero yo tengo como dos imágenes que para mí, o sea, explico las imágenes primero y luego lo que viene con eso, pero que son como muy fundamentales, ¿no? Una es esta señora que nunca más supimos quién era, yo creo que nadie la ubicó más ni nada, pero una señora mayor, de 70, 80 años, que está en Centro Habana frente al Capitolio y dice, nos quitamos el ropaje del silencio. Esa es una frase que a mí me parece además tan hermosa, porque o sea, nadie dice ropaje, ¿no? O sea, la construcción misma de la frase es tan hermosa, el ropaje del silencio, una potencia poética y metafórica tan tremenda, pero además del hecho de dicho por una mujer mayor, ¿no? Uno siempre se imagina esos movimientos como cosas de los jóvenes, ¿no? Del brío de la juventud. Y, bueno, una mujer además que uno puede suponer si está en Cuba en 2021 es porque toda su vida la construyó, se abrió, vivió desde el momento de la utopía, del sacrificio por la utopía, de qué pasó aquí, no entiendo nada, por qué nos estamos muriendo de hambre después de 30 años de sacrificio, o sea, todo hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces, esa frase a mí me parece muy potente porque creo que indexa muy claramente esa cosa de que lo que se rompió ahí fue un pacto de silencio. Lo que se rompió ahí fue esa cosa tan fundamental al totalitarismo que es y hacer como si creyeras, ¿no? Esto que Václav Havel hablaba y que a mí me parece tan fundamental. Claro, al principio la gente creía, pero ya después la gente dejó de creer y cuando ya no creía, de todas maneras tiene que seguir participando del simulacro de la fidelidad a ese régimen porque no hay otra opción, ¿no? Porque simplemente no hay otra opción. Entonces todo este montaje teatral totalitario demanda de la gente una participación, aunque esa participación sea pues por compromiso, porque no te queda más remedio y no haya realmente una conexión con eso. Entonces eso genera un pacto de silencio, ¿sí? Y es este pacto de silencio que la gente que vive en regímenes democráticos cree que no es un pacto de silencio, creía que era simplemente que los cubanos, pues mal que bien, estaban conformes con lo que estaban pasando, porque si estuvieran inconformes, ¿por qué no se tiran a la calle, ¿no? Quienes conocemos el totalitarismo de primera mano sabemos que tirarse a la calle es un evento realmente un milagro, es un evento que está casi en lo milagroso, porque todo está hecho para que eso no suceda. Todo, absolutamente todo. A nivel institucional, a nivel de derechos políticos, a nivel de legalidad y a nivel de lo que la gente cree que es posible, lo que se ve como posible. Y entonces el hecho de que eso se viera, no solo se viera como posible, sino que se realizara, es como estos momentos en los cuales se conjuntan, como que hay muchas cosas que están sucediendo y de pronto coinciden, colapsan en el mismo momento y se produce esta emergencia de cosas que tú dices, wow, ahí estaban pasando cosas hace tiempo que ni siquiera estábamos dándonos cuenta y estaban ahí, ¿no? Entonces en los CJ es eso, es una emergencia brutal que es el resultado de todos estos procesos, ¿no? En el cual se rompe un pacto de silencio en el cual en el mismo momento la sociedad cubana descubre y ejercita que la calle es un espacio que puede ser tomado. El espacio público no es de los revolucionarios, es un espacio de todos los cubanos y cubanas y que puede ser ocupado de muchísimas maneras. Y es muy interesante que después de eso, aunque no se ha vuelto a repetir algo de esa magnitud,
ya el hecho mismo de que eso suceda hace posible que empiecen a aparecer acciones que pertenecen al repertorio de la protesta pública y que en Cuba no eran relevantes, como por ejemplo cerrar una calle, hacer un toque de caldero, o sea, estas cosas que es como, la gente no tenía idea hace 8 años que eso se podía hacer. Y de pronto hoy no solo tienen idea que se puede hacer, sino que realmente agarran y sacan los refrigeradores, los colchones, se paran en medio de la calle, aquí no pasa nada, hasta que no lo resuelvan en agua. Entonces, bueno, permitió abrir esa posibilidad que hay, que es inédita. La otra imagen que yo tengo es parecida a esa, y creo que la completa de alguna manera. Y me parece igual de potente, que es un amigo que Juan Carlos, como 2 o 3 días después, y me dice, estamos vivos, estamos vivos. Yo creía que estábamos muertos, pero estamos vivos. Y es precioso. Es como, claro, en eso estamos vivos, ¿no? O sea, y tiene que ver un poco con esto, parte del siglo. Es el régimen totalitario. Una cosa es que haya un régimen totalitario que impide toda posibilidad, restringe radicalmente toda posibilidad para la acción política. Es diferente cuando cuando aparentemente la gente está acercando eso, a eso mismo, cuando la gente dice, perdón, pero estamos vivos. Y si tú me aprietas, yo grito, ¿no? Entonces eso lo cambia completamente, todo. Entonces esas son sobre todo esas son 2 imágenes, más allá de que por supuesto todos estábamos así como viendo todos los videos, y luego eso me siguió en horror cuando vimos que Díaz Canel estaba llamando a una guerra civil, ¿no? A la calle, los revolucionarios, y cuando vimos las imágenes de que efectivamente los revolucionarios eran personas que le habían dado unos palos y salían en brigadas a darle golpe a la gente que había salido legítimamente a protestar, ¿no? La legitimidad de eso no creo que está en cuestionamiento, y luego cortaron el internet y ese espacio que le siguió como de 3-4 días de preocupación, de un poco de desesperación, de angustia, de ahí puede estar pasando cualquier cosa, como que para que con el internet que puede estar haciendo esta gente. Y bueno, cómo eso se fue transformando a atestiguar la represión estatal, o sea, y ahí ha venido un proceso muy terrible, del cual yo lo único que quisiera como, digamos, como recalcar, es que ya han pasado un poquito más de 3 años, y eso que es esa emergencia, esa apertura, esa sensación de, coño, estamos vivos y es posible acabar con esto, es posible refundar esto, es posible tumbar hasta los cimientos de eso y volverlo a hacer. Ya no está, ¿no? Ya no está, obviamente, porque la represión ha sido muy dura, porque la situación de la vida cotidiana es muy precaria y eso dificulta mucho la acción política, porque obviamente, el otro día yo lo decía con un amigo, es que hasta la calle tiene una logística, ¿no? Cuando la gente en el movimiento Occupy Wall Street se fueron a la calle, tenían casas de campaña, comían, protestar en la calle también requiere eso. En Cuba no hay ni siquiera un sostén material que permita eso. Entonces, bueno, la situación ha cambiado mucho y ahora estamos de nuevo como cayendo en este ciclo de esperanza ¿y ahora qué, no? Como que sigue esto. Entonces, la situación es un poco distinta, pero yo siempre digo, el hecho de que haya ocurrido, el hecho de que digamos, estamos vivos, ya no nos callamos, ya eso produjo un cambio radical que no puede ser opacado y no puede ser suprimido ni siquiera por nuestra propia desesperanza. Eso está Pero ahí. ¿cómo tú ves ese cambio, Hilda? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que yo creo que ahora estamos en un impasse, y sobre todo porque el totalitarismo tiene una gran estrategia, que es la de dejar y que pase el tiempo. Y el tiempo es su mejor aliado y nuestro peor enemigo. Hay que verlo así. Pero me interesa mucho porque yo creo que ha cambiado algo también en el exilio. Y con eso caemos en este tema. Yo creo que el 11 de julio cambió una dinámica de ver el futuro de Cuba también en nosotros. A mí el término exilio me gusta, pero más me gusta cultura transnacional, porque con 3,5 millones de cubanos fuera, que es casi el 20% de la población total, hablar de exilio, hablemos de cultura transnacional, intentemos crear puentes, por lo menos esa es mi visión. Me encantaría incluso una sociedad transinstitucional, pero eso es una paja mental que tengo yo. Entonces, ¿cómo tú ves no solo la respuesta en el exilio a partir del 11 de julio, sino cómo el 11 de julio se convirtió también en un catalizador de un nuevo exilio?
un exilio que te suelto todo para que lo elabores. Yo creo que tiene una gran diferencia con el exilio mío. O sea, yo soy el que no regresa a Cuba. Yo tengo mi vida hecha fuera de Cuba, llevo 25 años, ya voy a cumplir fuera de Cuba, un tiempo en España, un tiempo aquí en Estados Unidos, y no tengo asideros en el país. Pero yo creo que hay un exilio nuevo, un exilio 11 de julio, que quiere regresar a Cuba y trabajar por Cuba. Y eso es una gran diferencia con los casi 55 años previos. Entonces me gustaría tu reflexión sobre este tema. Y fíjate que la primera vez que yo me di cuenta de eso, bueno, ahora tengo muchos amigos que son amigos que hice a partir del 11 de J, y a partir o del 27N, o de San Isidro, gente que no conocía antes y que puedo decir, pues somos amigos, ¿no? Y somos amigos gracias a ese proceso. Pero la primera vez que yo lo escuché fue de un vecino que creo que ahora debe tener 20 años, y que, bueno, yo lo vi de nuevo en uno de los viajes, creo que fue en 2018, coincidimos, ¿no? Él se había ido a estudiar a España y había regresado y coincidimos ahí. Y él está estudiando arquitectura. Y de pronto en la conversación estamos hablando de Cuba y de cómo te vayas. No, yo todos los proyectos que estoy haciendo es para cuando yo pueda regresar, yo lo que quiero es hacer La Habana. Wow. Así me chocó así de frente esa cosa de que, primero, qué lindo, ¿no? Pensar que tú estás formándote en otro lugar con la perspectiva de que lo que estás aprendiendo ahí lo vas a devolver directamente en cuanto puedas regresar, ¿no? Y luego, claro, me doy cuenta que es un reclamo muy, muy elaborado, muy bien elaborado, muy claro. Es el reclamo del derecho al regreso. Y eso me parece que efectivamente es una diferencia, y hace una diferencia. O sea, al mismo tiempo que podemos hablar de esta cosa transnacional, en términos de cultura, en términos de dispersión poblacional y todo lo que eso significa, al mismo tiempo, creo que hay una cosa que conecta el totalitarismo, por ejemplo, con los regímenes coloniales, es que hay un control del territorio. O sea, el totalitarismo nunca se ubica como este tipo de entidad de la nación. O sea, el Estado-nación obviamente está ligado a un territorio. La lógica del Estado-nación es como una especie de una cultura amarrada a un territorio. Una lógica política amarrada a una cultura que a su vez está amarrada a un territorio. Entonces ahí hay como un problema de fondo en la definición del Estado-nación, que es la forma política que conocemos en el presente en casi todo el mundo. Con algunas excepciones, con bastantes excepciones, pero es la dominante, digamos. Ahora, el totalitarismo tiene una cosa que la diferencia incluso del Estado-nación, que es con los Estados-nación modernos y posmodernos, contemporáneos, el capitalismo tardío, como le queramos decir a eso. La lógica del Estado-nación es conservar ese territorio, pero al mismo tiempo la creación de una serie de dinámicas que exceden ese territorio y que permite crear comunidades que no necesariamente son comunidades transmigrantes. Son las comunidades que se crean, por ejemplo, por poner un ejemplo muy básico, si tú eres gamer, ¿no? Y tú vives en Alemania, tú al mismo tiempo perteneces a una comunidad de personas que algunos viven en China, otros viven en Eslovaquia, otros viven en Chile, no sé qué, y no necesitas moverte ni de tu cuarto. Hay una lógica ahí en la cual el Estado sigue siendo, por supuesto, sigue operando en base a principios de soberanía y demás, pero no tiene problema en expandirse en otras formas. El totalitarismo no. El totalitarismo requiere de un tipo de Estado-nación que está extremadamente enfocado en el control territorial. Y claro, Cuba además es una isla, ¿no? O sea, el escape de ahí o la llegada de ahí es por mar o por aire, no es como otros países como Venezuela, por ejemplo, que se puede expandir, sale a Colombia y ocupa América del Sur. O sea, está además ese elemento. Pero esto es muy importante porque es una lógica justamente como colonial, en el sentido de que hay un dominio sobre el territorio. Y al mismo tiempo que la realidad va en la dirección de que Cuba produce migrantes, creamos esas comunidades transnacionales, hemos encontrado maneras de crear esa cultura transnacional gracias al Internet, gracias al tránsito de experiencias, etcétera. Todo esto que hemos estado hablando. Al mismo tiempo, la manera en que el Estado opera con eso es controlando el derecho a la existencia en el territorio. Es o vas a la cárcel. Estaba leyendo que eso lo había escrito y se me había olvidado, y creo que es muy interesante también. Cuando tú estás en la cárcel,
a ti te botaron del territorio. Porque aunque estás físicamente dentro del territorio, tú no estás en la sociedad de ese territorio, no tienes capacidad de operar ahí. A duras penas recibes visitas si les parece bien a ellos y si no, hasta eso te pueden quitar, ¿no? Opera expulsando a la gente bajo amenazas. Si te quedas aquí es la cárcel o el exilio, y opera impidiendo que la gente regrese. Entonces hay una dinámica de control territorial que es muy importante. Entonces esto es interesante porque al mismo tiempo que nos volvemos ciudadanos del mundo, somos cada vez más transnacionales, el desafío concreto que se impone para esta última generación de disidentes, de activistas, de movimientos políticos es la fractura con el derecho a vivir en ese territorio. Entonces, claro, creo que ahí el destierro es un destierro, por eso es muy colonial, porque es literalmente un destierro. Y es interesantísimo que sea una figura tan colonial, o sea, es una figura, para Cuba es una figura del siglo XIX y para el resto del mundo es una figura que prácticamente no opera ya en ningún lugar, porque la migración, uno pudiera pensar que es una forma de destierro, pero no es una forma de destierro en el sentido de que no es el Estado el que te dice, no puedes vivir en este territorio. Son una serie de circunstancias que te empujan y el gobierno cubano sí hace eso, el Estado cubano hace eso. Entonces esta figura del destierro convierte al derecho al regreso en una de las demandas más importantes del movimiento más joven contra el totalitarismo cubano, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental. O sea, no hay, al mismo tiempo que podemos aprender de las experiencias, lo necesitamos, y no sé qué, yo creo que efectivamente pasa, parte de la lucha cubana ahora pasa por disputar el control del territorio. Entonces, bueno, ahí estamos ya en el campo de la imaginación, porque creo, no sé, pienso por ejemplo en Ana Mary Ramos, cuánto ha insistido en esto, cómo ella lo ha elaborado, no solo a través de su propia acción, sino dándole un nombre a este fenómeno, ¿no? Y convirtiéndolo en una demanda política clara. Pero más allá de eso, lo pienso también a partir de toda esta imaginación y toda esta imaginación sobre el regreso, pero también de toda la incomodidad sobre acomodarse a una situación nueva. O sea, esta gente que fueron, los que fueron expulsados por no se vota, por todas estas, a través de todas estas maniobras, ¿no? La amenaza, el pedir que regresen, que votamos, todas esas dinámicas que al final son lo mismo, operan como destierro. No solo quieren regresar, sino que también están incómodos donde están. O sea, no logran encontrar un lugar completamente nuevo. Y eso es muy, muy reciente, pero creo que obviamente también va a dar forma va a generar unas formas de identidad que son todavía más descolocadas y van a estar al mismo tiempo más abiertas al aprendizaje de esa otra situación en la que están, pero más conectadas con el territorio. Yo creo que eso es muy importante, más conectadas como con la tierra, con el espacio territorial, con la reocupación del espacio territorial. Y bueno, nada, este es uno de los añadidos que este tipo de regímenes malvados genera, porque no tienen realmente un límite a cuánto pueden controlar, aunque ese control sea tan arcaico, ¿no? Como controlar el derecho a existir en el propio territorio, pero pues creo que es una característica muy particular. O sea, hay mucha reflexión a partir de lo que tú dices que para mí es súper importante. No lo había visto desde el espacio-nación, desde el espacio de ese territorio-nación, de ese Estado-nación tan viejo, tan viejuno, tan perverso. Yo siempre lo estructuraba más desde el Estado-cárcel. Yo lo veía incluso más medieval, más la ciudad amurallada con servicios de destierro. Todo lo que esté extramuros es mi enemigo. Y solo con ese salvoconducto, para mí siempre ha sido una novela negra de caballería, donde los caballeros andantes son expulsados y si no rescatan a la niña para traerla de nuevo, bueno, en fin. Pero me interesa mucho entrar para ir un poco llevando esto a algún lugar, a algo que me fascina de las últimas cosas que he leído de ti, que tiene que ver con la imaginación. Una de las cosas que el totalitarismo contribuyó durante mucho tiempo, fíjate, y aquí quizá la metáfora es full. El totalitarismo nos invitó
a visualizar el futuro inalcanzable que se convirtió siempre en la herramienta y el combustible que nos alimentaba y nos impulsaba a seguir. Nosotros íbamos a tener más queso y leche que Holanda, íbamos a hacer 10 millones de toneladas de azúcar, íbamos a tener vacas que producían leche por un tubo. En fin, nosotros éramos... Y cuando eso no se lograba, nos inventaban otra utopía. Eso cambió en un momento cuando el periodo especial, porque la utopía que nos vendían era la opción 0. Pero con la idea de que después de eso resurgiríamos como el ave fénix. Uno de los territorios en los que tú incursionas es en los imaginarios posibles. Y a mí, contrario a lo que pudiera parecer, me parece un recurso importante por 2 razones, que a lo mejor no tienen nada que ver con las tuyas. Una es que eso es lo que somos. Nosotros somos seres de esperanza, no de tragedia. Nosotros tenemos que vivir con ciertas utopías que nos impulsen a seguir. El totalitarismo lo comprendió, pero la Iglesia lo comprendió mucho antes. Y, en fin, esto no es un mecanismo puramente, digamos, dictatorial o comunista. No tiene nada que ver. Y la otra razón es porque los cubanos siempre nos hemos puesto en el lugar que ellos nos han seleccionado. O con ellos, o contra ellos, o en la isla, o en el exilio, o con todos y contra el bien de todos. Siempre hemos vivido en la polaridad que ellos nos han diseñado. E imaginar un futuro, y sobre esto te quiero hablar de 3 elementos que son, ¿cuál sería el imaginario? ¿Cuál sería el papel de esa cultura transnacional, de ese exilio, en la remodelación de una Cuba futura? Hay después un problema básico que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, que es ese cambio generacional y esa generación que pretende volver. Mientras no vuelva, Cuba lo que está viviendo es una verdadera tragedia. Es el vacío. Una generación que no produce, muy envejecida, es la que queda en Cuba, o demasiado joven. O sea, no hay una fuerza que pueda transformar ya no la sociedad, sino que pueda incluso tener el mínimo para que funcione. Qué sé yo, recoger la fruta, trabajar en la Felton, manejar la lanchita de regla, no sé, 20,000 historias. Encender la guitera, ¿no? Encender la guitera. Exacto, encender esto, matanza, paz, catao, esas cosas que vivimos nosotros. Y por último, que sería el tercer elemento en los imaginarios, si quieres lo dejo ahí y te hago la última pregunta para no complicarlo, porque ya la última la podemos conversar, no es una conversación más que una pregunta. No. O sea, te dejo a ti. Sí, bueno, siempre hay, fíjate, porque voy a empezar por estos comentarios que tú haces, siempre está el peligro de que imaginar el futuro conduzca a construir una utopía que termina en una distopía. O sea, la deriva natural de la utopía es la distopía. Creo que eso es como, a menos que uno haga algo para que la utopía siga siendo una fuerza de transformación en positivo y no se convierta en una pesadilla, eso es lo que le sucede a toda utopía. Pero al mismo tiempo coincido contigo, uno tiene que tener, no sé si decirle utopía a eso, pero tiene que tener un horizonte, tiene que tener una dirección en la que ir, y tiene que tener una imagen positiva de dónde ir. Entonces yo añado a lo que tú comentas, que yo creo que eso es fundamental, porque al mismo tiempo de que nosotros venimos de un proceso en el que nos prometieron, no me acuerdo de los términos que nos prometieron, pero cuando llegara el comunismo y todos fuéramos iguales, y éramos de todo, era como la imagen esta de los testigos de Jehová, ¿no? Era eso, más básicamente. Claro, es muy religiosa. La idea de la imaginación no es construir una alternativa a eso. La idea de la imaginación es construir algo positivo que nos mueva en la dirección de salir de eso, pero sobre todo porque lo que pasa con ese tipo de utopías que terminan siendo criminales es que lo que tú haces realmente es que hipotecas el presente.
O sea, lo que esa utopía permite es que en el presente tú tengas que aguantar absolutamente todo por un futuro que supuestamente va a venir y que realmente nunca llega. Porque por definición ese no es un futuro. O sea, eso no está diseñado para que haya un futuro. Eso está diseñado para que no haya un presente. Y esa creo que es como la diferencia fundamental de la construcción de un imaginario de futuro. Efectivamente, no es solo del totalitarismo, en el Estado-nación, en regímenes totalitarios, en las colonias, las metrópolis respecto a sus territorios colonizados. O sea, es como parte de la conformación de toda idea de una, bueno, la famosa comunidad imaginaria, ¿no? O sea, todo eso requiere de esa conclusión. El drama con este tipo de utopías totalitarias es que lo que tú estás embargando es el presente, ¿no? Entonces, cuando tú hipotecas el presente y tú permites que ese presente, que en ese presente haya que hacer lo que sea necesario para ese futuro que por definición no va a llegar, pues claro, tú siembras la semilla de la imposición totalitaria, porque ¿quién te dice entonces qué es lo que hay que hacer en el presente? Bueno, ellos te dicen, ¿no? Ellos que los iluminados que se lo saben, la vanguardia del partido, ¿no? Que se tiene claro en qué dirección vamos, la que te dice, porque además el pueblo no sabe suficientemente, necesita de esa vanguardia que la guíe. O sea, eso es lo que es propiamente totalitario. Entonces, cuando yo pienso en la imaginación, creo que la cosa de ubicarlo en el futuro es porque es natural, porque vivimos en el tiempo. Pero a mí no me interesa tanto la imaginación del futuro como la imaginación de qué es posible recuperar para el presente. O sea, me interesa más la imaginación sobre formas de hacer, sobre formas de ser, sobre formas de concebir cómo nos relacionamos, porque solo eso va a permitir que haya un futuro. O sea, en la medida que recuperemos eso, que rechacemos esa cosa del presente hipotecado, podremos construir. Ahora, eso se mueve como en diferentes niveles, ¿no? O sea, yo creo que para una sociedad cuyo móvil fundamental, un móvil impuesto, ya aceptado a estas alturas, pero un móvil impuesto, que yo creo que es la frontera final del totalitarismo cubano, es que no importa cuál mal estemos, en otro lugar, en otro momento, con otro gobierno, vamos a estar peor. Y eso se ha convertido. Yo le digo la frontera final, porque es que cuando entendamos que cualquier otra cosa va a ser mejor, o sea, no hay un peor, no puede haber un peor, porque a veces que tú dices esto, no, otra cosa va a ser peor, lo único que tú garantizas es que donde tú estás va a ser peor. No otra cosa, sino que en la situación en la que tú estás va a ser peor. Y no sé realmente cuán peor, o sea, tu país realmente es una tragedia. No hay realmente gente que se trabaje para... O sea, reconstruir un país, de hecho, va a tener que ser pensado a partir del regreso de la fuerza de trabajo. Ya en términos técnicos, muy concretos. Va a tener que ser pensado así, o va a tener que ser pensado a través del país que se abre a la emigración de personas de otros países, porque efectivamente el 18% de la población no está ahí, y los que están ahí son personas mayores. Eso es, estadísticamente incluso, es muy trágico. Entonces, bueno, y conecto un poco con esto que tú dices, este rol de la diáspora. Y creo que en términos de imaginación, ese rol de la diáspora tiene mucho que ver, más allá de lo práctico y de lo concreto. Creo que ese rol de la práctica tiene que ver con generar el sentido de posibilidad de salir de la situación. Tiene que ver con eso, porque está atada a otras experiencias. O sea, si tu único marco y por eso eso siguió funcionando hasta que hubo internet, porque como la gente no ve lo que está sucediendo afuera. O sea, yo recuerdo los años 80, el mundo exterior para nosotros de los años 80 eran las personas que iban a estudiar a la Unión Soviética y regresaban, y era como de lo mismo, ¿no? Es como, yo recuerdo, no sé, haber visto un device, por ejemplo, en alguien que no era el típico turista del campo socialista, y haber dicho, es raro, era como la alteridad radical, ¿no? Ver un bien fruncido en Occidente. Aunque para nosotros incluso el contacto con el mundo seguía siendo nuestra propia referencia. Entonces ese contacto con la diferencia es fundamental, porque dentro no hay fuentes para construir un camino de esperanza, de imaginación, de alternativa. No hay eso. Lo que hay ahí es todo el tiempo, esto es lo peor y cualquier otra cosa va a ser peor. Entonces yo creo que en el exilio, la diáspora, la comunidad cubana tiene un rol muy importante en construir un sentido de posibilidad. Más que una imaginación de directamente a dónde vamos a ir, es construir un sentido de posibilidad. Es posible
efectivamente salir de eso. Y eso me parece más importante que construir una imagen de a dónde vamos después de esa posibilidad. Y yo ahí, por ejemplo, sí he escrito un poco tratando de mapear más que nada, o sea, mi intención es más que nada mapear, pero no creo que sea tan importante decir, no, después tenemos que tener un Estado socialdemócrata donde la salud sea gratis y no sé qué, o sea, porque la primera barrera que nosotros tenemos es concebir que cualquier otra cosa que no sea la tragedia en la que estamos viviendo es efectivamente posible y realizable. Entonces, para mí esa es como la gran tarea. Y eso, por supuesto, va, o sea, no se puede separar porque eso no es una cosa que se haga sobre en abstracto, cantando en el baño ni nada por el estilo. O sea, obviamente eso se hace cosas concretas y eso tiene que ir acompañado por algo que yo creo que el exilio tiene como muy claro, que es la labor de impacto internacional, ¿no? De movilización de fuerzas aliadas en el exterior, de contribuir para romper el relato de la revolución, que aunque ya aquello es un panorama que es más similar a Haití que a cualquier utopía que haya mencionado, se sigue defendiendo y sigue impidiendo que haya alianzas a favor del pueblo cubano y no del régimen. Creo que eso es importante. Entonces, toda esa labor, pero para mí esa labor es parte de, o sea, tú derribas el relato, porque solo derribando el relato, ese mega relato de la revolución, solo derribando eso, tú haces espacio para otros relatos. Como simplemente ese, es como ese espacio no es inagotable, tú tienes que, para instaurar una cosa, tú tienes que obviamente quitar la que está teniendo. Entonces, es más bien por eso, pero yo diría ahora, y creo que esta conversación la hemos tenido antes, yo estaba como en otro plan, pero ahora a mí me parece muy claro que, o sea, me parece cada vez más claro que lo importante es generar un sentido de posibilidad, y la imaginación posibilita eso. Y por otra parte, y esto es algo que leí hace como 2 o 3 meses y me lo anoté y lo tengo haciendo en la mesa, es que no hay manera ninguna de comprender la situación en la que estás si la imaginación no entra en juego. Y eso lo leí el otro día en un texto de Ana Arendt donde ella decía que la imaginación es el prerequisito para el comprender. Y fíjate que este rejuego se me quedé pensando así, porque dije, claro, porque uno siempre dice, uno primero tiene que comprender, y ahí supuestamente te sirven las herramientas de las ciencias sociales, las estadísticas, entonces comprendes, y después que comprendes tú dices, bueno, entonces puedo imaginar una situación diferente, y a partir de imaginar una situación diferente, construye una serie de herramientas para llegar a... No, y ella lo que está diciendo es lo contrario. Está diciendo, tú no puedes comprender sin imaginación, porque la imaginación, el texto de lo que ella está diciendo, a lo que se refiere a la imaginación ahí, es que tú tienes que incluir al otro en la comprensión. O sea, hasta que tú no escuchas lo que el otro está diciendo, tú no tienes una comprensión cabal. Entonces, para mí eso aquí se traduce en lo que estamos hablando. O sea, creo que aplica perfectamente a esta cosa de que no hay un comprender de la situación cubana. Si tú no incluyes todo eso que Cuba ya ha venido a hacer, que es esa Cuba transnacional, que es esa Cuba difusa, porosa, dispersa, que está todo el tiempo en un proceso de reconstituir identidades, formas de ser, experimentar. Entonces creo que pasa por ahí, ¿no? Eso, para un poco, quizás esto conecta ya con lo que te están diciendo, eso tiene que ver también, y creo que es importante mencionarlo, y no quiero que se entienda, o sea, me parece que no se debe entender nunca tampoco como que la educación es un desplazamiento al que uno acude cuando no puede realmente actuar en la realidad. Eso también lo vi hace un par de días y es como no tiene nada que ver con eso. No es que como no podemos organizarnos y hacer partidos políticos o tener un plan de transición, no sé qué, entonces imaginamos como si nos fuéramos en nuestra... Dice, la imaginación no tiene nada que ver con eso. Incluso si tuviéramos condiciones de posibilidad para la acción política, tendríamos que imaginar. Pero en las condiciones del totalitarismo, la imaginación es fundamental porque la imaginación es un campo que también está contado por el totalitarismo. Y está contado de todas estas maneras. No hay un mundo peor posible. En algún momento llegamos al futuro, ustedes sigan trabajando, y ahí llegaremos aunque no llegue. O sea, todo este proceso de cooptación del espacio, del imaginar, que es también el espacio del comprender, es un espacio que hay que desarmar, que hay que desestructurar y hay que reconvertir de otra manera. Y eso no se hace por incapacidad de hacer otra cosa. Se hace por la necesidad de construir otra manera de entender cómo es posible salir de esa circunstancia totalitaria. Te voy a decir algo.
Fíjate que me ha sorprendido mucho porque no pensaba que venías por ahí. Pero cuando hablaste del sentido de posibilidad es que lo entendí todo. Ahí es que fue revelador. O sea, yo te hacía la pregunta realmente porque, a ver, porque si pa' fabulador, búscame a mí. Pero no estamos hablando de eso. Porque hay algo que yo extraigo de esto último que tú acabas de decir que me parece incluso que vale para cerrar esta conversación. Y es que si tú le privas a la viejita que dice que nos quitamos el ropaje del silencio, la posibilidad de imaginarse a sí misma pasando ese umbral, tú sí cierras toda puerta a la esperanza. Y creo que lo que tú estás haciendo en este mundo de lo imaginario tiene que ver con generar esa esperanza con un sentido de posibilidad real. Y realmente tu respuesta te digo, no la vi venir. Fue strike, pleno. Ahí, cara. Y yo creo que está bien que yo te tenía una pregunta, pero sobra, porque yo había leído, o sea, yo intento llegar a estas entrevistas como con el menos arsenal posible, realmente. Pero eso no implica que busque algo que haga. Y una cosa que me llamó la atención de las cosas que leí sobre ti era que te definía alguna página, ahora ni la tengo delante, como emprendedora social. Y yo realmente me quedé con la curiosidad de qué es emprendedora social. Me perdí. Qué buena pregunta. Eso es interesante porque eso es como que en las, ¿cómo se llama eso? Como esas videos que te ponen de pronto en los espacios donde vas participando ahí como un reciclaje también de lo que vas acumulando, ¿no? Digo, porque tú pones en el 2008, ¿no? Emprendedora social y luego en el 2012, no, estudia en la UNAM y luego así se van acumulando y hay cosas como que se van quedando. Pero a mí ese es un término que me gusta, que yo creo que en algún momento me preguntaron. Tampoco sé de dónde es, ¿no? Pero creo que en algún momento recuérdese como unas veces me preguntaron, oye, encontré esto tuyo y dice que yo dije, sí, pues déjalo, ¿no? Aunque no sea como algo que yo, como algo que yo utilizaría de primera. Si tú me preguntas ahora qué eres, yo quizás no utilizaría eso, pero no me parece mal utilizarlo. Obviamente la Me cosa de encantó. emprendedora, creo que está muy bien, sí. Creo que, o sea, eso viene de un tiempo en el que yo estaba trabajando en proyectos educativos, porque a mí me interesaba mucho, ¿no? Y de hecho fue en ese momento en que ya vivía aquí y estaba justamente tratando de pensar cómo no perder el vínculo con mi realidad. Eh, y a mí me interesaba mucho esta cosa formativa. Yo creo que tenemos que aprender mucho. Y claro, ahí la idea del emprendimiento, que yo no sé si tuvo que ver después con esta cosa de la cultura de Obama. Creo que no, que fue anterior. Viene de otro lugar, digamos, ¿no? Viene de otro, Es anterior. sí, es anterior. Ahí. Y viene de otro lugar, sí. Lo que pasa que desde la administración, desde el Obamato, es que se empieza a intentar utilizarlo como un motor. Yo no creo de cambio, porque bueno, en la actividad económica tú sabes que el clientelismo siempre va a superar. O sea, un empresario no es un político, es un tipo para ganar dinero. Y si tu cliente fundamental soy yo, tú me vas, por lo menos no te vas a oponer a mí. No digo que me cuide, pero no te vas a oponer a mí. Pero sí creo que podría ser digamos, a nivel visual, podría el pueblo entender o la gente común que había otro camino. Pero a mí me gustó mucho el término porque por lo que leí de ti, por lo que escuché de ti, a ver, ya, el terreno de lo imaginario. Para mí un emprendedor social era alguien que se había hastiado de cualquier otra filosofía, de cualquier otro instrumental académico y había decidido aterrizar todo ese conocimiento. Y esa era mi... Bueno, esta puede ser también, concretamente. Esa te gustó. Ya ubiqué. Esa está buena, pero concretamente eso viene, o sea, el término viene de una escuela con la que yo trabajé y aprendí, escuela danesa, que usan el término del emprendimiento en un sentido más amplio que como nosotros lo utilizamos después de unos años en Cuba, que tiene que ver con el emprendimiento de negocios. Y es emprendimiento en el sentido de literalmente alguien que emprende, o sea, alguien que tiene una idea y la realiza. Es eso.
Entonces, claro, en esa concepción, emprendedor es tanto alguien que empieza un negocito como alguien que inicia un movimiento comunitario. O sea, es como alguien que hace incidencias y ahora yo diría con otro bagaje, yo diría hace intervención social, en el sentido de que crea algo que puede conducir o que puede ser parte o cuya mirada es la transformación social. O sea, es como eh, hacer en la práctica algo para esa sociedad, que no está solamente en el campo de pensar, ¿no? O sea, generar proyectos, concebir iniciativas, generar articulaciones. Y yo siempre lo he dejado porque incluso aunque yo después de ese momento me he movido un poco más hacia el campo académico, pues porque empecé a estudiar en México, y ahora te cuento un poquito de eso nada más como para intentar definir esa cosa que es medio indefinible, pero que creo que vale la pena ubicar mejor. Y aunque yo he hecho eso, sí, yo sigo concibiendo incluso el hecho del pensar, el ejercicio del pensar como acción social. O sea, no hay tal cosa como la gente que piensa por aquí y luego la gente que actúa por acá. Entonces yo eso de emprendedora no, me parece que está muy bien porque al final incluso, aunque yo lo que hago es escribir un texto, ese texto siempre es una conversación con otras personas, siempre es algo que alguien o varios, o qué sé yo, no tengo idea, pero que alguien puede leer y decir, claro, esto es lo que yo estaba haciendo hace 2 meses, es esto. Y si le incorporo esto, entonces a lo mejor lleva esta modificación. O sea, esos campos no están separados, obviamente. Entonces también el pensar es acción social, ¿no? Y en ese sentido, también el ejercicio de pensamiento es una forma de emprendedurismo social, digamos, ¿no? Y ahí lo conecto porque y qué bueno que llegamos a este punto, porque desde el principio estoy pensando, déjame ver en qué momento puedo aclarar esto, y bueno, al final es que se dio eh, es que cuando todo esto de Cuba sucede, yo estoy en el doctorado de estudios mesoamericanos de la UNAM. Y creo que eso es importante porque mucho de mi visión hacia Cuba, yo diría que es más antropológica que sociológica, ahora te explico la diferencia, tiene que ver con esa formación que yo estaba teniendo. Ese es un posgrado que estudios mesoamericanos, o sea, es un posgrado que está definido por lo regional y no tanto por la disciplina. Entonces, ahí adentro de pronto hay arqueología, lingüística, historia y antropología. Y cuando uno empieza ahí, va como eligiendo qué línea es la que le interesa. Y a mí me interesó, ya cuando empecé en el doctorado, mucho la línea de la antropología, porque algo que yo empecé a descubrir con la antropología, que me parece que es por lo que me gusta muchísimo la antropología y prefiero definirme como alguien que trabaja en la antropología. No sé si como antropóloga, porque no es lo que estudié, pero digamos alguien que trabaja en la antropología, más que en la sociología, es porque la antropología justamente de lo que trata es de aprender de otro y de crear traducciones y sentidos y puentes con la diferencia. Y eso a mí me parece un motor fundamental, de hecho lo hemos hablado muchas veces. La diáspora cubana es importante, es porque ofrece otra experiencia, otra posibilidad de entender las cosas, otra manera de imaginar la posibilidad, que no es la que está cercada por el territorio y cercada por la maldición del agua por todas partes y del totalitarismo por todas partes. Entonces eso es algo que yo aprendí en la práctica de la antropología, de nuevo, no en la teorización de eso, sino en la práctica. Yendo a vivir, conociendo personas mayas más iguales con los que yo trabajo, que están en mi tesis, con los que he construido relaciones y cuando en la realidad, cuando yo me reconecto con la realidad cubana, ese bagaje está ahí, ¿no? Entonces yo la, varias veces en el posgrado discutíamos eso. Tuvimos un profesor que vino a darnos un seminario que decía que la diferencia entre la sociología y la antropología es que la sociología siempre está pensando como en estadísticas, está como tratando de hacer visiones de la sociedad, diciendo, la sociología dice, no, el 18% de la sociedad cubana, de los cubanos han migrado, entonces eso puede traer estas consecuencias, se mueve como en esta área de lo teórico, mientras que la antropología es preguntarle a la gente desde dónde están viendo y cómo están viendo las cosas. Y luego otra persona con la que, bueno, esto sí lo leí, no esto fue un seminario, decía que la antropología también es filosofía con gente adentro. Entonces, esa cosa de generar sentidos, discursos, entendimientos, imaginaciones, imaginarios sobre la realidad, que la antropología te permite es eso, es acercarte a la diferencia, pero con gente adentro, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como, creo que eso de alguna manera como define mucho también la manera en que yo miro la realidad cubana. Y siempre bromeo con que al final es como una vida paralela, porque por un lado estoy pensando en la política maya más igual y por otro lado estoy pensando en la sociedad civil cubana.
pero al final no son cosas tan diferentes, porque lo que creo que hace que coincidan es justamente como esa idea de entender la diferencia no como problema, sino como potencial para enriquecer y para transformar la realidad en la que, en definitiva, unos y otros estamos viviendo. Son realidades siempre interconectadas. Entonces, bueno, esa aclaración no es imprescindible, pero yo creo que ayuda un poco a entender también por qué mi recurrencia con este tema de la imaginación, de la posibilidad del encuentro con la diferencia, impacta de alguna manera la manera en que veo hacia la migración, la cultura transnacional, la posibilidad de futuro, etcétera, etcétera. Está claro. Yo te digo, yo me ha encantado conversar contigo. Yo puedo seguir porque es lo que mejor se me da. Pero creo que en aras de la coherencia y de que eso debemos terminar aquí. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Hasta aquí esta maravillosa conversación con Hilda Landrove. Como hemos podido escuchar, de sus palabras no solo podemos extraer esa ansia de la cual hablaba al principio de libertad y democracia, sino también la pasión con la que transmite sus convicciones. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación y de verdad espero que ustedes también. Y ya lo saben, esto es Todo lo que digas, un podcast para conversar. Un podcast en el cual todo, absolutamente todo lo que digas será usado. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y también se pueden comunicar conmigo con un correo electrónico que es jorgedearmas@gmail.com. Yo soy Jorge de Armas y los espero muy pronto aquí en Todo lo que digas. TLQD.